Buenos días, niños. Bienvenidos a esta clase de estudios sociales de hoy, 16 de noviembre del año 2021. Vamos a trabajar directamente en las páginas del libro. Vamos a leer en el libro la página 124 y 125. Entonces vamos a leer poco a poco. Cada uno de ustedes van a ir leyendo. Entonces, déjenme ver quién está. Ok, Jair, por favor. Puedes leer cambios sociales a fines del siglo XX, él explora. Explora. Recuerda que a partir de la Revolución Liberal, los grupos. ¿Qué dice? ¿No tienes tu libro? Porque puedes leerlo No, en no tu lo libro tengo aquí. directamente. Porque por eso les dije que tengan su libro. Porque yo solamente lo pongo ahí, es como para que ustedes puedan ver lo que tienen que hacer. Lo tienen que ver es en su libro. ¿Quién tiene el libro? Yo, Génesis. ¿Quién me dijo, perdón? Yo, Génesis. Ok, lee entonces el explora. Cuando haya algo más claro, entonces ahí ya ir lee. Ya encienda su cámara, por favor. Recuerda que a partir de la Revolución Liberal, los grupos sociales tradicionalmente marginados comenzaron a agruparse en organizaciones para defender sus derechos. Así, se formaron grupos de campesinos, trabajadores, mujeres, indígenas, afros y, como consecuencia, grupos políticos de tendencias liberales o conservadores. Ok. Entonces dice que a partir de la Revolución Liberal, ¿verdad? Se comenzaron a ver grupos que trataban de hacer valer sus derechos, ¿verdad? Trataban de defender porque habían sido excluidos de la sociedad. Entre ellos estaban los campesinos, los trabajadores que ganaban tal vez un salario mínimo, las mujeres, ¿verdad? Los indígenas, los afros, ¿verdad? Entonces, estos grupos habían sido marginados y a partir de esto, ¿verdad? A fines del siglo XX, mucho, un poco más antes, también empezaron a tratar de hacer valer derechos, de defender sus derechos, de que se los reconozca dentro de la sociedad. Entonces aquí hay una pregunta. Dice, ¿consideras importante que la sociedad se organice para exigir sus derechos? Vamos a contestar esta primera pregunta. ¿Ustedes consideran importante que la sociedad se organice para exigir sus derechos? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Es importante porque todos tenemos derechos. Y estos grupos eran realmente marginados, no se los tomaba en cuenta, no eran considerados parte de la sociedad. La otra pregunta dice, ¿son los partidos políticos un reflejo de la sociedad? En otras palabras, ¿nos sentimos identificados con partidos políticos? En lo personal les digo, yo no. No. Yo no me siento, yo no considero que ellos nos identifiquen, sino que velan por sus propios intereses. Esa es mi opinión personal. Ustedes tal vez son muy pequeños para opinar acerca de esto, pero si ustedes le hacen esta pregunta a sus padres, sería bueno que le hagan esta pregunta para ver qué opinan ellos, qué piensan ellos acerca de que si consideran que los partidos políticos son un reflejo de la sociedad. Muchas veces uno vota por ellos porque no hay otros, no están las personas que uno quisiera que estén. Por ejemplo, esto ya... ok, listo. Vamos a ver ahora los movimientos y organizaciones populares. Y por favor, Jared, encienda su cámara. Segunda llamada de atención.
Por favor, Jair, si alcanzas a ver o no puedes leer todavía. Creo que todavía no. Vamos a ver si en la siguiente página puedes leer. Entonces, ¿quién habló ahorita? Jared. Ok, Jared, lea movimientos y organizaciones populares. Durante los años 70, la organización popular y social se fortaleció. Se crearon gremios y sindicatos de la clase obrera. Se consolidó la lucha campesina e indígena y los movimientos estudiantiles. Se afianzó el movimiento feminista y la lucha por los derechos de la mujer. Este fenómeno expresaba la compleja realidad del Ecuador y del mundo. Los individuos y grupos sociales buscaban hacer visibles sus demandas y garantizar el cumplimiento de sus derechos por parte del Estado y la sociedad. Ok, muy amable, muchas gracias. Entonces, si ven lo que está subrayado, esa es la parte importante que ustedes deben subrayar porque es lo que van a copiar, es su resumen. Porque aquí habla acerca de que en los años 70, pues, se empezaron a crear diferentes movimientos, ¿verdad? Se creó los gremios de la clase obrera, ¿qué más se consolidó? La lucha campesina, la lucha indígena, los movimientos estudiantiles, los movimientos feministas y la lucha por los derechos de la mujer. Entonces, estos fueron los movimientos que fueron creándose. Lo de los trabajadores, ¿verdad? Que es la clase obrera, los campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos estudiantiles y los movimientos feministas. Entonces, esos fueron los grupos o los movimientos y organizaciones que empezaron a crearse a finales del siglo XX. Entonces, ¿ya señalaron eso que está ahí? Yo señalé mis. Ok, qué bueno. Vamos a la siguiente que dice organizaciones sindicales. Por favor, Tamara, puede leer si tiene su libro, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. Ya. En 1962 se creó la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres CEO, que planeó formas de organización de defensa sindical moderna, como la contratación colectiva y la educación gremial. En 1978 se formó el Frente Unitario de los Trabajadores FUT, comunidad de varias organizaciones. En 1982 se creó la Unión General de los Trabajadores UGTE. Ok, muy amable, gracias. Entonces tenemos que en 1962, como dijo Tamara, se creó la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL. Hasta ahí van a señalar, o sea, hasta aquí. Sino que esto se va chueco. Se dice que en 1978 se formó el Frente Unitario de Trabajadores, FUT. Y en 1982 se creó la Unión General de Trabajadores, UGTE. Entonces, eso es lo que tienen que subrayar, que es lo más importante. Que son los centros que se han creado. Aquí ustedes van a encontrar uno que dice trabaja con la fuente. Kiara, ¿puedes leer el trabaja con la fuente de tu libro? Trabaja con la fuente. La Constitución del Ecuador, en el artículo 236, sobre el derecho al trabajo, en el punto 7 señala: se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa.
Este derecho comprende el de formar sindicatos, Gremios. gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizarán la organización de los empleadores. ¿Por qué para formar una organización de trabajadores necesito una autorización previa? Ok. Aquí hay una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿por qué para formar una organización de trabajadores no es preciso una autorización previa? Entonces, ese es uno, con esto van a trabajar ustedes fuera de línea, ¿verdad? Esta es la pregunta que van a hacer. ¿Por qué para formar una organización de trabajadores no es preciso una autorización previa? Porque los trabajadores tienen derechos y tienen derecho a protestar. No pueden ser despedidos por formar una organización que exija o que estén en los que ellos puedan protestar acerca de sus derechos. Sí, porque aquí dice que se garantiza el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras. Eso está, ¿por qué? Entonces, porque está presente en la Constitución. Entonces, en la Constitución hay un artículo que habla de ello y por eso no necesitan una autorización previa, porque está dentro de la Constitución. ¿Ok? Vamos a la siguiente página, que es el movimiento indígena. Creo que aquí ya puedes leer, Jair, ¿verdad? Entonces, Sí, hasta que todo el párrafo. sí, déjame bajarle un poquito más porque creo que no sé. Ahí. Ahí sí puedes leer. Listo. El movimiento indígena. La década de los 70 fue el escenario para la articulación del movimiento indígena, según Luis Macas. Año 40. Sí, ¿no? Año 40. No, Número año 4. 37 de abril de 2000. Año 4. Número 37, abril del Número 2000. 37 de abril de 2002. La dinámica de estas organizaciones indígenas consistía en la recuperación de las tierras en la región andina y la defensa de los territorios de la Amazonía y la costa. Sigo. Sigue. Para Ana Larrea, la irrupción del movimiento indígena en el escenario social y político del Ecuador ha cuestionado profundamente el modelo de desarrollo vigente en el país y el tipo de democracia adscrito a este modelo. El movimiento indígena ha interpretado a una sociedad excluyente profundamente racista, que desconoce su historia y se niega a mirar su propia diversidad y reconocer la existencia de sujetos sociales, cuya cultura y cosmovisión no caben en el modelo homogeneizador e integrista que esta sociedad ha creado. Ok, muy amable, gracias. Entonces tenemos que el movimiento indígena, ¿verdad? El movimiento indígena, la década de los años 70 fue el escenario para la articulación del movimiento indígena. Es decir, que a partir de aquí empezaron a surgir los movimientos indígenas. Pero vamos a ver, dice que el movimiento indígena ha interpretado a una sociedad excluyente. ¿Qué significa una sociedad excluyente? ¿Qué es excluir? Que está como apartado. Apartar a alguien, exactamente. Excluir es apartar. Entonces, por eso dice que el movimiento indígena ha interpretado a una sociedad excluyente, es decir, que excluyen a las personas, profundamente racista. Es decir, que no aceptan a las personas tal y como son porque los ven no son del mismo color de la piel que ellos tienen o son de otra manera, piensan diferente. Entonces, y también dice que desconoce su historia y se niega a mirar
su propia diversidad y reconocer la existencia de sujetos sociales cuya cultura y cosmovisión no caben en el modelo homogeneizador e integrista que la sociedad ha creado. Nosotros debemos recordar quiénes fueron los primeros habitantes, quiénes eran los habitantes, quiénes eran los dueños de este territorio antes de la llegada de los españoles. Los indígenas. Los indígenas. Y aún así ellos han sido excluidos de sus propios derechos, de sus propias tierras, de su propio lugar. ¿Ya? Ellos son los verdaderos dueños y sin embargo se los excluyó durante mucho tiempo porque eran tratados como, ¿cómo eran tratados? Como esclavos. No tenían derechos. Y así se ha quedado por generaciones de generaciones y por eso ellos están alzando su voz para que sean reconocidos como una sociedad, como parte de este país. Y por eso se han alzado los movimientos indígenas, para que la gente deje de excluirlos y dejen de ser racistas. Y se puede reconocer al Ecuador como un estado pluricultural, plurinacional. O sea, de muchas culturas, donde se pueden hablar diferentes lenguas. Porque en un principio la lengua que hablan los indígenas era la que se hablaba. Pero nosotros adquirimos la lengua castellana por los españoles. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Listo, entonces esto que está subrayado es lo que ustedes tienen que subrayar en sus libros porque es lo que van ustedes a poner en su carpeta. Por favor, Jared, vuelva a prender, encienda su cámara. Se me apaga. Se te apaga. Ariana, ¿tienes tu libro ahí? Sí, Miss. Ya, puedes leer las organizaciones indígenas. Organizaciones indígenas. Ecuarunaria, creada en 1972 con comunidades indígenas de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar. Su símbolo es la chacana o cruz andina y su organización se basa en un esquema de toma de decisiones en comunidad. Confeniae, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, creada en 1980. Su gran logro ha sido hacer visibles a las comunidades indígenas de la Amazonía, desconocidas incluso por los propios ecuatorianos. CONAIE, CONAIE. Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, creada en 1986, con el objetivo de aglutinar a las etnias indígenas y lograr el reconocimiento del Estado plurinacional. Ok, listo. Muchas gracias. Estas son solamente algunas de las organizaciones indígenas. Estas son las más conocidas. La Ecuarunari, que bueno, ya vimos que tiene comunidades indígenas de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo. Su símbolo es la chacana o cruz andina, ¿verdad? La ¿cómo es? Confeniae, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. ¿Cuál es su gran logro? Hacer visibles a las comunidades indígenas de la Amazonía, esas que están escondidas, que muchas veces no se las conoce, que inclusive ni nosotros sabíamos que existían. Y la CONAIE, que es la Confederación de Naciones Indígenas, su objetivo es aglutinar. ¿Qué significa aglutinar? Que surjan, que puedan salir las etnias indígenas
y lograr el reconocimiento del Estado plurinacional. Eso es lo que les está diciendo, como muchas nacionalidades. Entonces lo que está señalado es lo que ustedes tienen que copiar. Está el buen vivir, la cultura del buen vivir, ese va a ser el deber. Puede leerlo, Jared no ha leído, ¿no? Sí leí. ¿Sí leíste? Déjame ver entonces. ¿Quién no ha leído? Santiago, ¿leíste? No. No, lee el buen vivir, la cultura del buen vivir. Runa en quichua significa ser humano, indios, mestizos, negros, somos todos esa esencia runa. En esencia, mira lo que dice ahí, en esencia. Todos en esencia runas y estamos llamados a vivir en comunidad con equidad. ¿Cómo podemos lograr la equidad en nuestro país? ¿Por qué es importante aprender el quichua en nuestro país? Ok, se nos va a acabar el tiempo. Nos vamos a ver de aquí a las 9:20 y este es el deber, la cultura del buen vivir, ¿ok? Si se nos va el tiempo ya sabemos, ¿sí? 9:20 y ya saben que el deber es este, de la cultura del buen vivir. Y la actividad en clase es el trabajo con la fuente, ¿ok? Listo, entonces esta ha sido la clase de hoy, chicos. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿A qué hora nos vemos? 9:20. A las 9:20. Listo, chicos. Entonces, esta ha sido la clase.